El átomo de carbono ocupa el sexto lugar en el sistema periódico, por lo que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2, como acabamos de ver. El 1s2 lo representamos con un orbital, que es esta línea horizontal, y sus dos electrones se representan con dos flechas en sentido opuesto. Estas flechas indican que estos electrones tienen diferentes espines. Bien, ahora el 2s es un orbital S que tiene dos electrones con espines opuestos. Y luego tenemos los últimos dos electrones en orbitales p. Los orbitales p existen tres y que se designan X, Y y Z, es decir, 2px, 2py y 2pz. Estos dos electrones deben distribuirse en estos orbitales p, así que vamos a poner, llevan dos electrones, ahí tenemos uno y ponemos el segundo, pero debemos recordar que hay una regla que se llama regla de Hund o Hund, que dice, cuando hay varios orbitales disponibles en un nivel energético, los electrones se distribuyen primero en orbitales separados con sus espines paralelos antes de emparejarse. ¿Qué significa? Que no puede haber dos electrones en un orbital mientras los otros están vacíos. Primero deben llenarse los orbitales con un electrón con espines paralelos. Veamos cómo debe ser esto. Este electrón lo vamos a pasar al siguiente orbital p, pero deben tener un spin paralelo, así que cambiamos el spin para que sea igual que el electrón que se encuentra en el orbital 2px. Bien, así es como quedaría la estructura, la distribución de los electrones en los orbitales en el átomo de carbono, y este estado se conoce como estado fundamental del átomo de carbono. Puedo observar que el átomo de carbono solo tiene dos espacios aquí para colocar un electrón. Cada orbital, no importa el tipo, solo puede soportar dos electrones. Por lo tanto, el átomo de carbono tiene aquí dos espacios. Aquí puede colocar un electrón cuando forma un enlace y aquí puede colocar otro electrón. Este orbital no cuenta porque no tiene electrones. Así que este estado fundamental explicaría por qué el átomo de carbono puede formar dos enlaces, es decir, tener dos valencias o valencia de dos. Pero hay un estado en el que el átomo de carbono, antes de formar enlaces o cuando se forman enlaces, se desprende energía. Esa energía va a excitar al electrón que se encuentra en el orbital 2s1 y como ahora tiene más energía, va a brincar ahora sí a el orbital 2p, que es de mayor energía. Pero recordemos que la regla de Hund dice que deben estar en espines paralelos. Ahí lo tenemos. Ahora sí, ya tenemos 4 orbitales del átomo de carbono con un electrón, lo que permite que pueda tener 4 valencias. ¿Ok? A este estado se conoce como estado excitado. La nueva distribución electrónica del estado excitado explica la tetravalencia del carbono, pero no es suficiente para justificar la estructura y naturaleza de sus enlaces. El estudio por rayos X del metano de fórmula CH4 demuestra que todos los enlaces carbono-hidrógeno son equivalentes. Observen lo siguiente: la estructura y el estudio de los 4 enlaces del metano indican que son equivalentes. Pero, ¿qué sucede cuando analizamos la tetravalencia del carbono? Aquí tenemos, entre corchetes, los 4 electrones del último nivel que van a entrar en combinación para formar enlaces. Tenemos aquí un orbital desapareado, solo tiene un electrón, que es el orbital S, y 3 orbitales p, es decir, px, py y pz, también con un electrón. Por lo tanto, aquí el átomo de carbono puede recibir 4 electrones para formar 4 enlaces. Aquí puede recibir uno, acá otro y otro más. Pues bien, pero ¿qué sucede cuando el átomo de carbono ocupa estos orbitales para formar enlaces con los hidrógenos?
Bueno, aquí tenemos la fórmula del metano. Los hidrógenos, su electrón está en un orbital s de la misma energía. Pero observen que el carbono tiene dos tipos de orbitales. Aquí hay uno que tiene un electrón, que es el orbital s, y 3 orbitales p. Por lo tanto, en este enlace se va a formar entre 2 orbitales s, uno del hidrógeno y uno del carbono. Sin embargo, en los otros 3 se van a ocupar orbitales p de la misma energía. ¿Y qué se observa aquí? Pues que el átomo de carbono debería tener en este compuesto 3 enlaces equivalentes de la misma energía y uno diferente. Sin embargo, los estudios han mostrado que los 4 son equivalentes. ¿Cómo se puede explicar esto? Hasta ahorita no hemos hablado de hibridación. Sin embargo, por estudios energéticos de los 4 enlaces del carbono, se muestra que los 4 son equivalentes y también la estructura de la molécula de metano indica que los 4 enlaces deben ser equivalentes. Y entonces se propone una explicación para este hecho que se conoce como teoría de la hibridación. Linus Pauling en 1931 demostró que los 4 orbitales atómicos del átomo de carbono, es decir, el 2s, 2py, 2px y 2pz, pueden combinarse matemáticamente o hibridarse para formar 4 orbitales equivalentes, orientados en el espacio hacia los vértices de un tetraedro. Estos nuevos orbitales tetraédricos, construidos matemáticamente por combinación de un orbital atómico s y 3 orbitales p, se denominan orbitales híbridos sp3, como se muestra en la siguiente figura. Aquí está la estructura que se ha estudiado del metano. Contiene 4 enlaces equivalentes de la misma energía y con el mismo ángulo de 109.5 grados. Entonces, para explicar esta estructura del metano, tenemos que entrar en el tema de la hibridación del átomo de carbono y empezaremos con la hibridación sp3. ¿En qué consiste la hibridación sp3? Bueno, vamos a imaginarnos lo siguiente. Imaginen que esas esferas son bolitas de plastilina, una blanca que corresponde al orbital 2s y 3 bolitas de plastilina negras que corresponden a los orbitales p. Si nos imaginamos mezclando las 4 bolitas de plastilina, pues bueno, nos darían lugar a 4 nuevas bolitas de plastilina con diferente color. Esto es una hibridación, porque la hibridación es la combinación de 2 especies diferentes. Estamos usando la analogía de unas bolitas de plastilina. ¿Qué color resultaría de mezclar una blanca con 3 negras? Bueno, diríamos que es un color gris. Sin embargo, si hablamos de hibridación, realmente el color sería blanco-negro, porque es el resultado de la combinación del color blanco con el negro. Pero en el tema de hibridación, estos serían los orbitales híbridos y por supuesto se llamarían sp3 porque es un orbital s con 3 orbitales p. Al combinarse van a generar 4 orbitales sp3. Aquí se puede entender ahora sí por qué los 4 enlaces carbono-hidrógeno son equivalentes. Aquí había un orbital 2s, pero ahora vemos que va a ocupar 4 orbitales sp3, es decir, no se van a ocupar estos orbitales para formar el enlace con el hidrógeno. Y aquí están los verdaderos enlaces. El átomo de carbono va a ocupar 4 orbitales híbridos sp3 al enlazarse con los átomos de hidrógeno. Por lo tanto, ahora sí se entiende con este tema de la hibridación por qué los enlaces del carbono, los 4, son equivalentes.